Hola, bienvenido para el canal y una nueva serie para canal. Un juego que me recomendaron jugar, que es un juego súper chulo con buenos gráficos, música tal. Eh, He intentado jugar ahora, pero no sé por qué que la grabación se ha cortado, pero nada, no he visto nada. La configuración lo he mirado, ¿vale? No he tocado el juego. Hoy lo he abierto por primera vez. Hoy estuvo gratis hasta el 23 de abril. Me lo pillé gratis y hubo haciendo cosas me callo. No me callo. Voy a... Are you awake? I thought I heard you get up. Yeah, I'm awake. Sorry, I just can't sleep. Are you thinking about him? Yeah, a bit. Usually get back to sleep, my love. I'm fine. No, it's okay. What else is on your mind? I don't know, it seems weird, but I had one of the most vivid dreams of my life. I saw a fox on a snowy mountain, just looking confused and worried. Those eyes, I can't get those eyes out of my head. She was running in the windy snow, looking for something. Do you think it has to do with you and what's been going on? I don't know. It was just a dream, Rachel. They're not meant to make sense. A lot's happened the past couple days, that's all. Well, if you're not going to sleep anyway, you should tell me. I want to hear. All right. De momento el juego está muy chulo. Yo creo que la historia, bueno, no estoy prestando mucha atención, pero luego la leeré. Un campamento, ¿eso qué es? Aquí hay. Bueno, un toro que estaba... So, not far from her home, she followed that path to something unexpected. Vale, un toro muerto, es un toro, ¿no? Un lobo, no creo que es un toro, un lobo, ¿no? Puede ser que se dé camino, ¿no? Pongo. She couldn't stay, though. She had to find her other two children. So she took that path. Tenemos que seguir She followed it towards something ancient. Something with answers. Mira, the First Tree. The fox looked high and low, searching for any sign of her cubs. Points of light showed the way to this ancient tree. It was as if each one had a story to tell, all their own. The land was trying to tell my story, too. I felt like I was right behind her the whole time. Por un momento está chulo, muy chulo. ¿Cómo tengo que ir? Ah, no, dije dónde estaba viviendo, pero... Oh, muy chulo. Muy... Me estoy saliendo del camino. ¿Qué es? Yo sé que como que es un poco así mundo abierto. Como me parece a mí. Que es? Son cosas de los humanos. O no encuentra lugar. Era con izquierdo, ¿no? Vale, no puedo mirar.
estoy un poco perdido, o sea, digo, a ver, pues estoy mirando cosas que me llaman la atención. Lo voy a ir allí, para la cosa brillante. Voy primero aquí a ver si veo interesante. Pues esta cosa brillante. Honestamente no, ni siquiera conozco los juegos, ¿vale? No. Esto de aquí. A ver, cógelo. ¿Eso? ¿Para qué es eso? Estoy cogiendo por favor. No sé si son o bien puntos. A lo mejor la puedo estar dividido en capítulos o algo así. Son conjuntos de cada capítulo o algo así. O son monedas para luego intercambiarlo por algo, no sé. Eso ya aquí es algo. A ver. As a kid, did you ever do show and tell in your class? Yeah, I think I only did it once, when I was in the 4th grade. You know how my life was around then. I wanted to show my class what helped pass the time and distracted me. So I brought a dozen paper cranes I had made. I think I told everyone how badly I wanted to be a bird and fly, embarrassingly enough. Don't be embarrassed. Every kid wants to fly. For me, it was another toy from my dad, a wooden boat. I remember guarding it so carefully in my hands as I walked into class. When I sat down, a group of boys immediately made fun of it. They asked which trash can I found it in, or why an ugly log was my favorite toy. When I got up, I didn't even want to tell them my dad had carved it. I said it was a joke gift my friends had given me. Kids can be so cruel. Some of them are. I shouldn't have let them get to me, but it did. It's amazing we bounced back at all. Para este siguiente punto, que supongo que creo que son como historias o relatos que nos van contando sobre el protagonista. A ver si me gusta. Y hay como otro que tengo que escapar. Do you remember what my dad did for a living? Wasn't he like a lumberjack? That's one way of putting it. If wood was a canvas, then a carving knife was his paintbrush. Even after working a 50-hour week, even after his hands were more splinters than skin, he would bring home the nicest piece of Alaskan weeping cedar and make me toys. That wooden train was the first toy I can remember, and I loved it. I just knew from a young age I was going to be a lumberjack, like my father. Cuando hablan me quedo callado pues para que escuchéis las voces y todo eso, no empiezo a comentar, igual que cuando haya una animación, que no sé que sea justamente distinto comentar en ese momento, pero mientras están hablando yo me quedo callado para escuchar la voz y también un poco de la música. Estos son pero me quedo pillado. A ver, yo lo quiero coger, pero no sé eso. A ver, vamos a buscar como una estela de luz. Estoy un poco perdido, si os digo. La perturbación no sirve para nada. Tampoco que me diga mucho de... Ve hacia esa dirección, ¿sabes? Bueno, yo estoy siguiendo como las cosas que brillan, como hay delante que... Ahora hay algo que brilla o algo así, no es el sol, porque el sol está a la izquierda. Y bueno, de ahí pues a ver si que esta de hecho el juego, mi idea, un momento, la música muy bonita, muy relajante, eso es de lo que brilla ahí. A ver, puedo coger tal vez. Yo sin saber qué vamos más de esto. Creo que son simplemente coleccionables o algo así. Y como parte del juego no se te puede comprar. O bien son para partidas que llenan una X cantidad de puntos, no, por no todo, pero las cuentas imaginaos 10 puntos por 16 para continuar la historia. Yo tengo
mejor este nivel 24 y soy 16, por ejemplo. Y para el capítulo 2, para el capítulo 3, 170, algo así. Entonces, si lo hubiera imaginado, no sé. Realmente no sé para qué sirve. Supongo que yo, no sé si en este episodio que durará 20-30 minutos. Pero supongo que en algún momento no dirán. Me callo. A ver qué pasa. Bueno, se está cargando, a ver. Cambio de escenario. Ya está. Bueno, la neve. Ahorita chulo. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estoy? Más bien. ¿Cómo estamos? Voy a correr. Se puede correr y andar. Bueno, sí. Vale, ahí hay un fragmento de acuerdo, supongo. Voy a coger esto y después cogeré eso de ahí. A ver qué hay aquí. My teenage years were full of sketching, angst, and trouble. I wasn't popular or unpopular. Maybe just forgettable. I guess that gave me a sense of freedom. So I hung out with crazy kids, doing crazy things, even though I mostly just watched the chaos ensue. We did it all. Put fireworks in mailboxes, hide roadkill in people's garages, break windows of the barber shop in Anchorage. My dad was furious, but he was so busy working he couldn't do much to stop me from going out. I think being an adult means there's no one to stop you making hard decisions. He had to make a living, and he couldn't be in two places at once. Yeah, I realize that now. But at the time, I was sure he was more interested in growing his business than what was going on with me. Vale. Yo digo, yo ahora mismo no me estoy enterando mucho de la historia, porque no están concentrados buscando cosas y todo eso. Pero esto, lo bueno de grabar un juego, que estoy haciendo yo, es que luego lo podéis volver a ver que por ahí, pues claro, lo subiré y lo volveré a leer, pues, a ver, pues para entender un poco más de la historia. Tampoco sé bien si me estoy opinando cosas por orden, porque al no enterarme pues no sé de qué hablo. Si quiero un poco por encima, pues leo algunas frases tal. Porque aquí decía algo sobre que el padre del chico le importa más, como que le parecía que He was working another late night, and my friends were over, saying how bored they were and how they'd come all the way out to my house for nothing. One of them mentioned how that old, ugly beyond belief truck was still in the garage, and how we should take it for a spin. I was only 15, so I kind of fought it for a while. The next thing I knew, we were careening around the mountain path, rocks spitting onto the sides of the cliff, while my dad's cringeworthy bluegrass blared out the speakers. I drove while my friends were in the back of that yellow and purple truck, throwing beer bottles and trash at anything remotely interesting. I felt like I was soaring in the air with borrowed wings. But all good things have endings. A cop outside of Eagle River pulled us over after he saw us in a bottle rocket into someone's yard. What followed was a long night of talking to disappointed adults and feeling smaller than ever. De su padre, cosas así, no sé. Listo, no, me estoy entrando a media. Además, me he dejado uno, lo sé, chico. No sé si tengo que obligatoriamente coger todos o... Espero que no sea verdad coger muchos, que en plan, si te saltas alguno no pasa nada. Porque, bueno, ese cooperado lo he dejado a posta, pero... Lo he dicho. A ver, esto además que te indica el camino. La forma de mostrarte el camino. Y todo lo que nada, que si cualquier persona se pega un golpe ahí, la cae todo por nada. Lo que no entiendo porque hay cosas abandonadas, un coche de policía, una guitarra,
Una cosa es que a lo mejor un juguete y tal, que a lo mejor nunca se aquí y se lo haya dejado, pero es como eso, y si fuese ese segundo vehículo abandonado que encontramos y... A ver, acabar. After he drove me home from the police station, I blew up at him, saying how I never wanted to be like him, how I was gonna be someone and leave that hick icebox for good. He just looked forward at the road with tired eyes. I took out that bluegrass tape from the cassette deck and chucked it out the window. In my sage teenage wisdom, I thought I proved the ultimate point. But my dad had a different idea. He slammed the brakes, slowly bowed his head while gripping the steering wheel, and finally looked at me. All he said, like it was a polite request, was, "Make this right." I sat there in silence, fuming, but I eventually got out and combed every square inch of the woods, muttering profanity after profanity. I found it 30 minutes later, near a small waterfall off the road. I went back to the truck, put the wet tape back in, and sure enough it worked. We didn't speak another word to each other the rest of the night. Wow, I knew you were a crazy teenager, but... It's hard to believe, isn't it? It surprises me too. It's like I didn't really know who that kid was back then. I bet my dad thought the same thing over and over. It's almost like he was saying, "Make this right," to himself, more than to me. Entonces voy a parar mi cosa porque... Pero no la he cogido, pero luego la había usado, ¿vale? Yo creo que no es tanto me parece contando la historia del chico, en plan, un chico y una chica hablando, el chico está contando su adolescencia y todo eso. Un fuerte me parece. Uno aquí, otro en la cascada. Se lo puso, es un hijo. Había otro, ¿sabes? Entonces, voy a hacer poco para los dos. Pero tengo que saltar. Voy un momento ahí, lo cojo, con esto puesto. Tengo que saltar aquí, no puedo. Creo que tengo que obligatoriamente ir saltando. Bueno, esto lo cojo sin saltar. Bueno, así, lo mantengo. Luego tengo que coger estos también. My friends would laugh about that night and talk about how crazy it was, and I laughed along, pretending it didn't bother me. But it did. I imagined my friends growing old in the bush, unable to find that thrill in those godforsaken ice fields. It's like those mountains were a literal wall, keeping me from leaving, where all I would have to look forward to are lumber yards and evening beers. I had to climb over. That was my only goal for a long time. He visto desde el grupo, parece que se está ahí, queda para loco, que hay algo muy grande. De hecho, este serie, veo que está en serie 1, pero creo que tengo que saltar, entonces tengo que ir saltando. Pero, a ver, porque si no puedo hacer sin saltar, el problema, a ver, no puedo hacer sin saltar, ¿no? Que la mariposa, si pues una vez el salto como que las pierdes. No es que no te tiene que saltar, y hay otro también. Saltar porque los grupos con las sitios, así que tampoco importa un poco, ¿no? No puedo hacer eso, porque claro, no sé si aquí puedo si puedo, no puedo hacer eso, ¿qué pasa? Sí, puedo. Aquí, por ejemplo, ¿cómo queda ahí? Porque ahora si salto, pierdo los grupos. Entonces, tengo que ir a esta roca. ¿Qué pasa? La única manera es
saltando, pero para meterme en ese grupo que hay, tengo que saltar. Y mirad, si yo voy por aquí, como que no me deja. Si lo voy caminando. Claro. A ver, voy a probar otra vez. Sí, tengo que saltar, obviamente. Creo que tengo que saltar ahí. Cogerla. Diría que tengo que coger 3 grupos. Porque este es fácil, no hace falta más. Ah, pues ahí tengo una pequeña esfera. Ahí está. A ver si puedo cogerlas fácilmente, las cojo. O sea, uno que sea por ahí súper divertido. Pero esto. A este no. Ah, sí. Sí. ¿Se puede? Ok. A ver, realmente no puedo saltar porque si salto las pierdo. Y creo que con... Ahí, bien. Las tengo las tres. Me se me sale la primera. Si me hace, para mí, la banda sonora de los juegos, este tipo de banda sonora me encanta. Uno, a quedarme callado. Es que muchos juegos, por la banda sonora, por cosas así, porque me... Por favor. Ay, fallado, joder. A ver, es eso, tengo que ir hasta la parte de ahí, coger esa de ahí. Creo que cuando consiga esto, realmente tampoco sé bien aquí cómo son los autoguardados, no sé si son por cada zona o así, porque hay cosas que dentro las cosas creo que bueno, entonces, aquí el guardado no sé cómo funcionará bien, pero es algo que me preocupa porque a mí los juegos que tienen puedes jugar como quieras y soy imbécil, no sé para qué salto. A ver, yo creo que no sé si o bien dejarlo en un rato o bien un poco más, no sé si o bien lo dejo un rato o bien no, calla, espérate que tengo que seguir aquí, tengo que saltar. Al menos hasta aquí tengo que saltar. Bueno, el otro es como no es. Vale, ahora no salto. Porque me parece que no hay autoguardados. A ver, yo creo que al menos voy a empezar donde el inicio de esto de la zona que empezar. Si hemos empezado donde hay nieve. Y luego hemos cambiado hasta la primavera tal vez, porque le estoy viendo bien la primavera, entonces supongo que nos esos cambios de estación creo que es hay un guardado mínimo. Luego no sé si a lo largo de la estación hay zonas donde se puedan guardar o no. Perfecto. Hay más que aquí y dos zonas con humo. Derecho o izquierda. Yo creo que irme para derecha. If there was some way I could take my love of drawing and turn it into a way of escape, nothing would make me happier. I wanted to create instead of tearing trees down. I wanted to move to the lower 48, not because I hated it there in Alaska, but I hated the idea of it.
It's like all of that spite inside me had created this monster which followed me around my whole teenage years. I put so much energy into doing what others didn't expect of me. Why did I do that? There's one fact you're forgetting, though. If you didn't have that fire in you, we probably would have never met. You're absolutely right. Maybe the destination is all that matters in the end. But then why am I awake? Why am I seeing this fox go on her journey? And why can't I stop thinking about my dad? Vale, o vivía en Alaska, por lo tanto la identidad de los chicos es estadounidense. Y creo que este Zoro es, o Zora, son sueños suyos. Vale, cambio, esto parece ser, como sea verano, ¿no? Invierno, después había árboles, por lo tanto sería... Vale, entonces creo que me lo voy a dejar ir viajando por aquí ya casi media hora. No voy a estar casi nada, en plan... Supongo que cuando los personajes entren al juego me empezaré desde aquí. Voy a apagar ahora, vale chicos. Espero que les haya gustado la serie. Apoyad con un like. Y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Voy a salir.